vida, que ella, como alumna graduada de comunicación, para los que no la conocéis, fue la alumna más brillante de comunicación de la segunda promoción de Loyola Andalucía, y ella inició una carrera profesional en Madrid en grandes agencias de comunicación. Sin embargo, algo había que, bueno, que hacía que quería cambiar un poco esa trayectoria, y buscamos una fórmula en la que ella se incorporara a Loyola para hacer el máster de investigación, porque está iniciando también pues su doctorado, ¿no? Y ella quiere realizar una carrera académica, pero también se incorporaba al equipo de Relaciones Internacionales, pero cedida para Jesuit Network. Entonces, me gustaría darle gracias públicamente del año que lleva trabajando a tope a Miss Condani. Hoy se han conocido por primera vez presencialmente, pero llevan todo el año trabajando, y realmente yo creo que la colaboración de Mar y de Loyola a través de ella, junto al resto del equipo, pues ha hecho realmente que el Jesuit Network siga avanzando. Porque, como decía Dani, necesitamos ser de alguna manera también generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, para apoyar realmente esto. Porque si no, las redes no salen adelante, y si no lo hacemos nosotros, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues darte las gracias por el buen trabajo hecho, y que sepas que, bueno, que esperamos seguir contando contigo en el futuro. Gracias, Mar. Gracias, Borja. Tú te has sentado, pero tú tienes mucho que decir aquí. De hecho, ¿vamos a explicar el proyecto desde el principio? ¿Quieres empezar tú? Bueno, a lo mejor los primeros pasos que todavía no estabas, dale si quieres, porque es solo decir esto. En el año 2012 empezamos en el año 2012 empezamos, mira, Gonzalo está ahí, empezamos a... tuvimos una reunión en el Jesuit Institute de Boston College y la Escuela de Trabajo Social. Digamos que yo hice mi tesina en Boston College sobre redes, y ellos me pidieron si podíamos hacer un primer encuentro, nunca había habido algo así, y logramos convocar como a la gente que estaba pensando en esa longitud de onda, por así decir, en aquel momento. Y tuvimos el primer encuentro que crea los primeros documentos sobre el trabajo en red internacional de la compañía, que hasta entonces no existían, ¿no? Esto es en el año 2012. A los pocos semanas fue el encuentro de Boston, el de los colegios que os decía, en el que también pude hablar sobre el trabajo en red a nivel mundial de los colegios, donde empieza lo de Educate Magis y demás. Es muy interesante porque eso está ocurriendo todo según hablamos, o sea, lo hemos visto con nuestros ojos. Esta es la primera de las reuniones. A raíz de aquí, al ver el arranque que tuvo ese documento y la acogida que tuvo el tema, es cuando decidimos lanzar el proyecto Jesuit Network, ¿no? Y si pasas, estos son los comienzos, cuando usábamos los colorines, era la época más chillona, ahora estamos más elegantes, sigue un poco. Y esta es la siguiente, la segunda, que es lo que decía Borja, que estamos queriendo hacer una tercera. Iba a ser el año pasado, con el tema del COVID no pudo, y estamos esperando a ver cómo hacemos. Debido también a que la gente empieza a ver ya cada vez más reuniones internacionales, nuestra intuición es hacerla a la vez que alguna de las otras, para que la gente no tenga que hacer otro viaje, puesto que cada vez se complica más. Pero bueno, la segunda fue en Georgetown en el 18, perdón, y somos más o menos los mismos que estábamos entonces, pero con menos pelo. Y lo mismo, hicimos otro documento que se llama, que vuelve a ser otra referencia sobre la reflexión sobre redes, en el que habéis estado colaborando, ¿no? Entonces, bueno, Mar, cuéntanos un poco en qué consiste el proyecto. Pues porque a mí me cuentan esto en septiembre y qué se hace con esto, ¿no? Y qué voy a hacer yo aquí. Entonces, bueno, por contaros un poquito lo que hacemos, se ha creado sobre todo una plataforma, un punto de encuentro entre lo que pretenden ser las redes. Necesitamos la tecnología para eso, y se ha creado una página web que sirve de esta casa de redes, en la que se encuentran, para empezar, un directorio de todas las redes que hay. Se ha dicho 81, porque no está actualizada la presentación, pero son 84 redes, con un directorio de quiénes son las personas que la dirigen, para que entre ellos puedan conectar fácilmente. Es un mapa interactivo. Si no conocéis la página web, tenéis que entrar, porque es interesante ver cómo están repartidas por sectores y por ámbitos de actuación, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos básicamente es ese punto de encuentro que se estructura desde la colaboración, ¿vale? O sea, desde las propuestas de colaboración que sirven para, digamos, unir a esas redes por la misión común, con diferentes objetivos, y esa historia para contar
para que cuenten las redes qué están haciendo a modo de aprendizaje, a modo de evaluación y en ese construir cultura colaborativa, ¿no? que comentaba Dani, que todavía falta en muchas ocasiones y esa didáctica tratamos de hacerla desde Jesuit Network, ¿vale? Entonces, bueno, son, digamos, los 3 pilares que tiene la web, y hablo de la web porque se visualiza muy bien cuál es realmente nuestro trabajo, ¿no? Estos son nuestros 3 tareas. Voy a ir... ¿Está bien? Bueno, como vamos a saltar parte de la presentación porque vamos más rápido, cuento un poquito qué hacemos nosotros, qué hago yo en concreto. Somos un proyecto de 3, 2 en el día a día y Fran Cristófol, que nos ayuda mucho cuando puede. y esta, digamos, es nuestra sección, nada, por enseñar un poco lo que es la interfaz de la página web en las historias, donde tenemos autores invitados, donde le pedimos constantemente a las redes que nos cuenten, que nos manden información, en diálogo con ellas nosotros creamos este contenido. ¿Qué tipo de historia? Pues lo que hemos comentado, qué se aprende de colaboración, qué problemas están encontrando y cómo lo están resolviendo, cómo puede inspirar a otros a que lo hagan, ¿no? Muchas veces ponemos en contacto a redes que han llevado a cabo proyectos, que quieren hacer otras y no vamos a repetir los mismos errores. Todo esto tratamos de recogerlo, tratamos de darle coherencia y que sea un sitio al que las redes puedan acudir para esta información. Y en la parte de propuestas de colaboración, estar en el día a día. Aquí está Loyola, además, en las conversaciones de justicia medioambiental, es una de las propuestas de colaboración. Si se lleva a cabo y se puede abrir a la internacionalización o a la colaboración intersectorial, pues tiene cabida en Jesuit Network. Y aquí está para cualquiera que quiera entrar y que quiera entrar a colaborar. Hay un buscador y por ámbito de actuación o por zona geográfica las va a encontrar. Entonces, bueno, esto es sobre todo el trabajo que se hace desde Loyola, por contar en concreto qué hago yo. Entré en octubre, llevamos 9 meses con este proyecto y sobre todo la función que tenía yo era dar un poco continuidad en el día a día a este trabajo que bueno, que igual se estaba relegando a los impulsos que iba necesitando y hacía falta un poco de continuidad. Entonces, en el día a día yo me encargo de hablar con los responsables de redes o los responsables de comunicación de las redes para digamos, para hacerlo más bueno, espontánea posible o fluida la conversación con ellos para saber qué se está haciendo y para ver cómo podemos ayudarle nosotros. Con esa información, al final creamos contenido, hacemos comunicación, lo que necesitamos hacerlo llegar a otras redes y se hace pues tanto en formato de la web, la newsletter, que tenemos unos 4.000 suscriptores, ¿no? Y que lanzamos una vez al mes, y en redes sociales, que estamos en 4 plataformas y necesitamos un contenido diario y una interacción con la gente que está al otro lado. Y sobre todo la monitorización de estos canales, que una vez a la semana tenemos una reunión ejecutiva en la que vamos viendo cómo progresa, que se mejora, que se corrige. Bueno, que sepáis que estamos en aprendizaje continuo, pero aprendiendo de las redes, ¿no? Y atención a las demandas, pues escribéis un correíto o un algo a Jesuit Network, probablemente os responda yo. Y para todas las redes, con sus consultas, con sus propuestas de colaboración, de oye, queremos hacer esto y queremos que sea internacional. ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo le damos difusión, ¿no? De esto nacen proyectos concretos, están ordenados cronológicamente, el más reciente primero, por comentaros algunas cosas que se están haciendo, ¿no? porque igual han llegado a vosotros y no sabéis que está Jesuit Network detrás. Para el comienzo del año ignaciano, la Curia de Roma organizó una oración global y ellos nos pidieron ayuda para la activación de redes. Ellos se encargaban, como se ha explicado bien, de la comunicación jerárquica, a las conferencias, a las provincias, y nosotros teníamos que activar a la redarquía y a actores claves que pudieran ayudarnos a dinamizar estas redes, ¿no? No lo están viendo, ¿no? No, pero que venga a mí. Bueno, pues... pues yo os lo cuento, solo es texto. Para esta labor, pues nos encargamos con la Curia de Roma de crear todo el contenido de promoción, de calendarizar y luego de contactar uno a uno con todas las redes, uno a uno pedir su colaboración, uno a uno pasarle un plan de cómo actuar y de cómo comunicar, digamos, esta oración. Dani además dinamizó todo el grupo de esos actores clave que son importantes en la red jesuita. También el día de la oración, aparte de atraer gente, dinamizarla
Y nos hemos encargado también de la evaluación. Pues al final, con las métricas de todo esto, pues hemos sacado un poquito de datos para la curia y le hemos prestado este servicio, ¿no? Rápidamente también hablar del meeting de los responsables de comunicación de las conferencias, al que Jesuit Network asistió como invitado. También por ver qué se está haciendo, cuáles son los planes de las conferencias para comunicar en las distintas preferencias apostólicas y otros proyectos que tiene. Y finalmente también nosotros para proponer, ¿no?, desde el punto de vista de la colaboración, qué se puede hacer, porque hay veces que uno va y cuenta lo que va a hacer y punto, ¿no? Y hay simplemente por esa didáctica que hemos dicho colaborativa, de sembrar la semilla de y esto cómo se puede unir con tal o cómo podemos hacerlo juntos, pues bueno, creo que es importante que estemos en estas reuniones y hemos estado. Tenemos otro proyectito en el horno, esperamos que a punto de salir, el podcast de Jesuit Network, que hay muchos podcasts en la red jesuita, pero no hay uno que como digamos, haga esta didáctica de la colaboración y que le cuente al apostolado, a los que están haciendo de temas sociales en Latinoamérica, lo que están haciendo los de África, ¿no? Entonces, por ponerlos en contacto. Bueno, yo en concreto aquí, aparte de parte de la planificación de contenido, de guión, de participación, locución que hacemos, pues aparte el plan de comunicación de promoción, que no lo habéis visto porque no ha salido, pero lo veréis, seguro. Y bueno, luego otros proyectos, el cambio de la web, el back office, que bueno, pues soy la mediadora, digamos, con los que nos están llevando la página web y planes específicos de comunicación. Cuando entré, pues por reestructurar algunas cositas, algunos procedimientos allá por octubre, pues eso es algo que he ido haciendo yo. Nada, estos son ejemplos de los documentos que hemos hecho junto a la curia, de la ayuda que le hemos prestado para su comunicación. Y yo creo que más o menos esto es lo que hacemos, ¿no? La verdad es que no os imagináis el cambio que ha supuesto la aparición de Mar en este proyecto, ¿no? Porque le ha dado una consistencia y procesualidad que no tenía el proyecto. Para mí uno de los impactos mayores que tenemos es que nos peinamos las newsletters de las conferencias en busca de casos de colaboración y los, digamos, cross-fertilizamos al resto, ¿no? Entonces, lo que hacemos mucho es visibilizar los casos más importantes de colaboración que solo se conocen muchas veces en las propias conferencias y mostrarlos porque nuestros suscriptores son de todo, sobre todo son 4.000, yo digo, son los frikis del networking de la compañía a nivel mundial. Entonces están todos los de comunicación y, digamos, líderes apostólicos de las distintas redes internacionales, más la gente de las distintas conferencias, ¿no? Entonces muchas veces ellos ven el contenido en la newsletter de Jesuit Network y luego pasa así a otra conferencia, ¿no? Y lo que también hacemos muchas veces es al revés, que es a raíz del análisis, por ejemplo, ahora el último, qué ocurre en el Día Mundial del Refugiado en toda la red jesuita, ¿no? Y Mar se curra un post en el que va sacando todo lo que se hace y eso luego lo cogen muchísimas veces, ahora acaba de salir en la newsletter de Secretaría de Justicia Social, Roma de golpe empieza a entender la narrativa de conjunto, ¿no? Es muy interesante porque lo que estamos haciendo es como pedagógicamente ayudar a dar cada vez más visiones de conjunto sobre armónicos que se están produciendo a nivel global y que muchas veces no se narran o no se interpretan al menos desde este punto de vista colaborativo, ¿no? Entonces, mucha gente no comprende lo que es Jesuit Network. Yo digo, es una red sobre el trabajo en red, ¿no? Y la gente queda en loop ahí, no sale. En cambio, hay quien enseguida entiende, digo, qué interesante que tengáis un hub solo para promover el ángulo de interpretación de la realidad desde la colaboración, ¿no? Para poder hacer verdad lo que la curia dice que quiere. Entonces, que la curia quiere lanzar se está pensando sobre una red sobre pastoral y vocaciones. Pues juntan a gente de pastor, pero también ya nos llaman para intentar ver cómo se inyecta la perspectiva de red global en esa semilla de idea, ¿no? O se quiere plantear digamos, la Jesuit Conference de Norteamérica, quieren hacer un trabajo sobre migraciones a nivel mundial y lo primero que hacen es contactan con nosotros y de quiénes son los actores de este tema. Pim, pim, pim. O sea, somos como la guía amarilla de la colaboración a nivel internacional, porque no existe un sitio al que puedas ir, por así decir, a preguntar quién está haciendo de esto, dónde están las claves. Aprovecho para pedirte porque queríamos pedirlo desde la IAFU, que ya lo hablaremos, pero... Así aquí delante de todo el mundo. Para que sea libre la respuesta. No, pero la red de reconciliación, la idea
pues una de las ideas que el apostolado, la colaboración interapostólica, porque quiere identificar, en el primer esfuerzo de mapeo, quiere identificar, oye, qué es lo que de verdad está haciendo la compañía, no solo las universidades, sino la compañía en temas de reconciliación en las distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, el otro día hablando, decíamos, pues Jesuit Network es una plataforma perfecta, hablar con vosotros a decir, oye, se puede hacer un mapeo desde Jesuit Network de lo que están haciendo el apostolado social, el apostolado intelectual, el apostolado de educación subsecundaria sobre el tema de reconciliación. Y entonces veíamos una plataforma perfecta, no solo la página web, sino vuestros contactos y tal, para hacer a lo mejor un survey, un mapeo de ese tema. Y Elías se encantó la idea. Muy bien. Yo lo que digo es no idealicemos en exceso el poder de la comunicación. El poder es mucho, y yo sigo diciendo, y soy un fiel, yo creo realmente en que narrando damos forma, ¿no? Y que de alguna manera estamos ayudando a hacer pedagogía en el cuerpo apostólico. Ahora, muchas veces, lo que decía Mar, al final hay que hacer un diálogo uno a uno para que comprendan qué quieres y tengas respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que la manera mejor de hacer algo así, apoyado en Jesuit Network sin ningún problema, es el encuentro con los secretarios en Roma, ¿sabes? Poder llevar una petición un poco formulada, quizá trabajada a través de James Hamby como secretario de la Fe, y llevar una petición a ese bloque diciendo, oye, nos interesaría hacer una especie de, lo podemos apoyar en nuestro proyecto, pero necesitamos que los secretarios lo asuman como propio. Si no, es muy difícil realmente que a una newsletter o a un post de responda realmente, o sea, que permee en lo jerárquico es fundamental para que haya respuesta. Una vez que tenemos las respuestas y ya tenemos identificados quiénes son los champions del tema, entonces ya en cuanto juntas a los frikis ya todo fluye, pero hasta que llegas a saber quiénes son la gente clave de reconciliación, hay un paso pesado que es el orgánico, y ese hay que trabajarlo vía jerarquía, y para eso necesitas a los secretarios metiéndoselo en su propia red, asegurando que lo hablan en sus reuniones. Entonces podemos ayudar a hacer el proceso y a que funcione, ¿no? Pero es fundamental ahí, por ejemplo, que James Hamby lo compre como uno de sus... Y está también metido, ¿no? Entiendo que Elías está en contacto con James. Pues yo creo que esa sería... Pero vamos, cuando quieras hablamos de lo concreto. Bueno, pues esto yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Y abrir a lo mejor un poco al diálogo, no sé cómo vamos de tiempo. Reacciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, la verdad que Marla está más de 20 horas a la semana esto, porque si no sería de una efectividad. Pero bueno, yo creo que yo creo que en esto es algo que sí compartimos, y es el entusiasmo, porque yo creo que la gente que estamos en redes, es verdad que compartimos un entusiasmo que, no sé, vendrá de la consolación quizás, ¿no? De que encontramos sentido en lo que, o esa fuerza para seguir adelante. Pero también nos trae problemas, ¿eh? Es decir, muchas veces no somos entendidos, nos preguntan, bueno, ¿y tú por quién eres para hacer esto? La batalla de ese mandato, legitimidad. Y esto muchas veces también, a veces, bueno, pues lo que hemos comentado de que tiene que de alguna manera también protegerse al networker, porque la gente se desanima, a veces en sus instituciones locales le produce también una serie de tensiones, y si realmente queremos que esto avance, está por crear pues, un cierto también, no sé, pero como un ámbito, ¿no? del por qué. Hay algunas propuestas concretas que hemos hecho, incluso que haya no solamente enlaces por cada una de las redes, sino que haya una oficina de networking en cada una de las instituciones que de alguna manera tenga formación y una cierta especialización, pero sí que tenemos la intuición de que por aquí es por donde va el futuro de la misión, y que realmente son las estructuras que necesita el cuerpo apostólico para realmente, bueno, pues servir mejor a la misión, ¿no? No solamente ser más eficaz o más eficiente, sino realmente buscar ese camino, ¿no? O ese peregrinaje que nos lleve a cumplir mejor esa misión, ¿no? Y bueno, no sé, incluso, digo, existe como una respuesta universitaria. ¿Existe algún instituto, ¿no? de investigación sobre redes, ¿no? Sería a lo mejor algo que podríamos hablar.
o a lo mejor cómo desarrollar ese decálogo del networking con un manual o una guía de networker jesuita, ¿no? Que dijera un poco, oye, pues los fundamentos y tal. Hay una serie de ideas que se han puesto ahí en marcha, que las dimos en ese trabajo que hicimos del documento de colaboración en la Curia, pero bueno, lo que sí está claro es que Loyola quiere estar aquí y además va a institucionalizar también el trabajo en red, porque es una de las líneas que va en el plan estratégico de la universidad. Y o sea que esto ya se va a conceptualizar y a institucionalizar de alguna manera porque va al plan estratégico, eso también pues será muy importante, ¿no? Y Pedro, ¿tú querías decirnos algo? No, una pregunta para Dani. Ah. ¿Cómo va la jerarquía con la redarquía y viceversa? En dialéctica. La relación entre jerarquía y redarquía yo creo que es, bueno, en el fondo yo digo, son ángulos de ver la misma realidad, ¿vale? O sea, no son realidades distintas, eso es lo principal. En esta visión dual es importante decir que la institución que pertenece a una red también está en la jerarquía, ¿no? Entonces, la clave es cómo manejar, viene a ser como una matriz de las multinacionales que tienes doble pertenencia y lo que queda claro es que la jerarquía es la principal y es por donde vienen, digamos, los mandatos y lo que pasa es que la redarquía está cada vez más adelantada. Yo creo que la relación va bien porque realmente la autoridad está en la jerarquía. Lo que ocurre que las dinámicas hoy, por ejemplo, de financiaciones, de proyectos, de colaboraciones, cada vez van, digamos, al margen de la jerarquía ordinaria. Sois el mejor ejemplo en el que más allá de lo que esté dicho por la jerarquía os estáis moviendo en todos los lados para encontrar alianzas, afianzar, y estáis haciendo dentro de lo que se puede hacer con esa libertad que da la jerarquía muchísimo más de lo que se podría hacer si vamos solamente a base de, digamos, lo que oficialmente aprueba nuestro ecosistema ordinario y formal, ¿no? Entonces iba a decirte, no hay una tensión, para mí la tensión más fuerte es que no existe conexión en el nivel supraconferencia. Es decir, en el nivel global no hay conexión, es decir, Roma gobierna, pero no existe una conexión entre las redes globales y Roma para dialogar. Y esa es la pregunta que hace el general y que hizo la Congregación 36, ¿no? Que es, bueno, ¿a qué nivel y cómo podemos ejercer la gobernanza jesuita sobre las redes globales? Y eso es un dilema gordísimo, porque no existe. Entonces yo hice varias propuestas, tuvimos varios debates para ver cómo hacer una especie de consejo de redes que pueda dialogar con el Consejo del General y en ese sentido poder gobernar. Y por ahora todavía no se ha visto la oportunidad de crearlo. Lo que ha hecho el General es crear esa especie de consejo para el seguimiento, el acompañamiento de las redes apostólicas, que no deja de ser un apaño temporal, porque todavía Roma no ha visto cómo conectar la gobernanza global de la compañía con las redes globales, ¿no? Y entonces ahí hay una dialéctica. Hasta ahora, ¿cómo se resuelve? Pues a base de personas en las que la curia confía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los secretarios y que los asistentes, bueno, pues se fían de determinadas personas, ¿no? Y a nosotros nos dejan avanzar, ¿verdad? Porque se fían saben. Yo he estado ya 2 veces ahí llevando la comunicación de la Congregación General y entonces saben que no hago locuras, que, ¿sabes? Que no soy. Entonces, más o menos dicen, bueno, si tú estás, entendemos que eso nos va a irse de madre, ¿no? Pero tampoco es porque haya una estrategia clara detrás. Ese es un poco, yo creo que el momento en el que estamos ahora mismo es en el de Garanzini, pues se fía de que Ignacio va a llevarlo de Yahoo y en el fondo la libertad que tendrás, no quiero ni preguntarte, ¿sabes? ¿Quién está haciendo la estrategia de Yahoo a nivel global? ¿No? ¿Por qué? Porque en el fondo, pues esto funciona así, ¿no? Que se trata de líderes con visión que van por delante de lo que las estructuras actuales permiten y entonces se fían de personas y abren, digamos, espacio político para que se dé la magia, en este caso, de las redes, ¿no? Yo no veo conflicto ahora mismo, lo que sí veo es poca institucionalidad. Y eso es arriesgoso porque en el momento de que algo falle, la cabeza que rueda es la de Ignacio, ¿no? Entonces, esto es el problema, esto es el problema de estos momentos más carismáticos o más de mayor innovación, ¿no? Que ahora mismo, yo creo que estamos jugando en un espacio en el que hay pocos actores y los que estamos ahí
por confianza de la jerarquía, no porque haya un mandato claro. Y eso es arriesgado, pero también es precioso. Yo creo que estamos en años súper interesantes. Yo, vamos, cada vez que hablo, intento ilusionar a la gente porque digo, si es que esto es el momento en el futuro, miraremos a estos años y veremos cómo se cableó la nueva Compañía de Jesús del futuro, ¿no? Y para mí la clave es, depende de cómo nos movamos ahora y cómo configuremos estas alianzas, podremos o no en el futuro hacer unas cosas u otras, ¿no? Y es por eso digo, yo soy muy fanático del diseño organizacional, pero es que creo que es una variable apostólica fundamental ahora mismo, que es decir, vamos a configurar una compañía en la que los jesuitas vamos a ser muy pocos, pero que apostólicamente está en plena expansión ahora mismo, en posibilidades, ¿no? Entonces, curiosamente, el cuerpo, digamos, la congregación religiosa está en un momento de decadencia, y es así, pero en cambio el cuerpo apostólico está en un momento de excitación máxima por las posibilidades que se abren, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar eso? Para mí las redes es la gran propuesta, y luego creo que esa combinación entre gobernanza jesuita y redes es una pregunta gordísima de cara al futuro, porque planteará hasta qué punto somos capaces los jesuitas de gobernar esta explosión de potencialidad apostólica, ¿no? Y creo que vamos en buena vía, pero estamos todavía balbuceando, vamos. Por eso es muy interesante esta charla, que no hay nada claro, no tengo un documento sobre el que decir, mira, pues esto se ha dicho ya. Una pregunta desde aquí, desde Granada. Dani, gracias por todo y ya te he escuchado en varios momentos en estos años, veo la progresión de la reflexión y además me voy sintiendo confirmado en las cosas que se decían primero, ¿no? Primero, un pequeño ejemplo de conexión, jerarquía, redarquía. Uniges, no es por barrer para casa, pero es una red que tiene el potencial de que es la expresión de la autoridad del provincial sobre las universidades. Y eso le da una fuerza que otras redes más fraternales, diríamos, no tiene igual. Y luego, para mí, yo en los años que llevo trabajando en redes, que es básicamente Uniges y la PAL de Andalucía Oriental, en mi caso, es que un problema clave es el tema de cambio cultural. Me decía el provincial hace poco, el jesuita hasta ahora, o jesuita de institución, y ahora tiene ese jesuita de red, ¿no? Pero ese cambio de entenderse de otra manera va muy lento, se va dando, porque en Uniges lo vamos viendo, que esto ya no es como hace siquiera 3 años, pero es muy lento y hay mucha resistencia. En las PAL, sobre todo, se ve, hay un cierto escepticismo generalizado de esto que es, esta novedad, esta cosa extraña, estos son sueños, y eso frena muchísimo, ¿no? Y que tocar un poquito la base de la gente. ¿Eso cómo lo vais trabajando? ¿Qué visión tenéis? ¿Qué intuiciones tenéis ahí? Gracias. Sabía, Gonzalo, que en esta última intervención había un montón de flechas que iban en tu dirección. Y te veía moverte por ahí, digo, ya verás cómo... o sea, es que es un temazo, ¿verdad, Gonzalo? Para nosotros esto es un tema muy gordo, porque nos jugamos un poco el cómo configurar la compañía, en concreto los jesuitas, ¿no? A futuro. Mira, yo te diría, Gonzalo, que creo que el camino es correcto, pero para mí más que cómo convencer es, ojo quién lidera, ¿no? Para mí, yo le digo al provincial mucho, ojo a quién pones, porque aunque esté bien pensada la idea de plataforma, según quien se ponga a liderar, la puede machacar viva, ¿no? Y además como hacer incrédulo a toda una zona sobre el tema de la horizontalidad, porque y esto es lo que nos pasa sobre todo a nosotros, es más bien la dificultad de encontrar perfiles de jesuitas capaces de sacar la magia de estas estructuras, porque yo cuando empezamos la provincia anterior, cuando había 23 plataformas apostólicas y me preguntó por primera vez el provincial, lo que le digo es, ¿de dónde vas a sacar 23 líderes capaces de aprovechar esa? Y esa es la gran dificultad, ¿no? Y ahora tenemos 10, pero sigo diciendo lo mismo, ¿no? Qué importante es en este momento, que es más bien de profetismo y de pedagogía, no tanto de esperar ya que todo el mundo tenga la visión, hay que demostrarla. Es importantísimo el liderazgo y en eso tenemos un temazo, que es que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ser los propietarios de las cosas, ¿no? Y eso cambia mucho. Estamos acostumbrados a tener la autoridad
directa y toda la información y ser nosotros. Y en cambio esto es justo a la inversa, ¿no? Es un tema de dinamizar procesos, iba a decir, entusiasmar en torno a la misión común, de según van ocurriendo los temas, a permitir o no, pero para que se ayude a, digamos, a la creación de un ecosistema que sea fructífero, y eso es complicadísimo. Y no tenemos todavía, a mí me piden mogollón de sitios charlas sobre el trabajo, sobre el liderazgo en red, porque es uno de los temazos, ¿no? Y ni te digo ya si sales de un entorno y vas a algo que sea intercultural y multilingüístico, bueno, se empieza a complicar todo muchísimo más, ¿no? Pero yo ahí, fíjate que la pregunta, Gonzalo, la devuelvo a cómo estamos liderando esas estructuras, porque no tengo duda del acierto de la estrategia, pero me preocupa mucho la calidad de nuestro liderazgo, ¿no? Y la pregunta es cómo formarnos, digo ahora de los jesuitas, para ser capaces de tampoco ser capellanes, ¿no? Al revés, es ser líderes apostólicos, pero desde un sentido de misión muy abierto en el que los líderes son otros, ¿no? Y nuestro aporte tiene que ver más con cierta catalización de procesos apostólicos que otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, no lo sé, por ahí yo veo un reto muy, muy bonito también, ¿no? Y Uniges es claro, pero tú también estás muy consciente de las dificultades que tiene Uniges. O sea, curiosamente, allá donde las instituciones son más fuertes, más dificultades hay para el trabajo en red. El apostolado social tradicionalmente ha sido el apostolado con mayor dinamismo de colaboración. ¿Por qué? Porque las instituciones están hambrientas de recursos y necesitan la colaboración. Uniges, en caso de España, tenemos de las universidades más fuertes que hay en el mundo de la compañía, y es muy difícil colaborar porque, primero, no hace falta, no hay una urgencia, no hay una necesidad, y segundo, se siente como amenaza. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguna pequeña que ha llegado más tarde ha tenido que espabilarse a trabajar justo esta dimensión y fuera de España, paradójicamente, para poder fortalecerse en dimensiones que las otras no tienen. Y me parece una estrategia acertadísima y de aplaudir, pero que tampoco se entiende desde el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí esas tensiones son obvias, evidentes, y que sepáis que salen siempre que hablamos, porque según con quién hable o en qué universidad tal, pues salen este tipo de preguntas, ¿no? Y para mucha gente vosotros sois pues el último que ha llegado a Uniges, y a nivel de internacionalización yo diría que vais muy por delante, y eso no se comprende desde... Yo siempre digo, allá donde voy, o va a venir Borja o va a venir Borja en el último, ahora ya no con el COVID, pero antes era muy divertido, porque íbamos seguíamos rondas similares de visitas, ¿no? Y yo al principio no sé quién es este Borja, que tiene Borja, digo, y luego ya nos conocimos. No sé si te ayuda, Gonzalo, por ahí iría mi reflexión. Perfecto, muchísimas gracias, Dani. Pero que al final, bueno, pues encontrar líderes también, gente como, por ejemplo, el padre Arancini, ¿no? El presidente de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, con tanta visión, con tantas capacidades, que con un equipo podría avanzar de otra forma, y lo único que tiene es alguien, bueno, pues como yo, que lo sé desde una universidad. Entonces es como la paradoja de decir, vale, queremos grandes líderes, pero está limitando mucho el potencial de esos líderes en el desarrollo de la red. O sea, yo creo que hay, primero, que hay un mito con la Compañía de Jesús, que yo creo que a estas alturas os habrá caído ya a todos y todas, y si no, dad tiempo que se cae, pero eso no quita la potencialidad, ¿eh? Ojo. Lo que digo es que a veces idealizamos muchísimo. Primero, la compañía trabaja... O sea, nuestro expertise es la inculturación, no es la universalidad. Ahora estamos en un hype de universalidad y mola, pero realmente nuestra esencia es el enraizamiento con las poblaciones y con las personas allá donde está metida ETEA, donde trabaja. O sea, nuestro real éxito es la inculturación. Y luego vamos de que somos universales, pero estamos aprendiendo eso, ¿no? Es conceptual, como os decía antes en la presentación. Y nuestro modo de proceder, Ignacio, siempre es subsidiario. O sea, jamás la compañía centraliza y pone recursos arriba.
Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque va en contra de nuestro modo de proceder habitual y rompería, por así decirlo. No somos una corporación. Es decir, la estrategia más débil, la nuestra, es la corporativa. No es al revés, no se crea esa estrategia y luego se adapta a lo local. Se construye y ese es el éxito de la compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Esta serie de dinámicas que hay ahora, yo creo que es un acierto el hecho de que no se hagan servicios centrales. Yo freno continuamente cualquier iniciativa que vaya en esa dirección. Educate My es una plataforma tecnológica, no es el secretariado, ¿eh? Es una plataforma que sí, yo entiendo pero que pasa en Fe y Alegría, es evidente, en Fe y Alegría, pero como con todas las posibilidades que hay tenemos un hub central tan débil, y en el fondo es la Compañía de Jesús siempre trabaja así, y el éxito está en que para lograr que funcione la red tienes que lograr el acuerdo, la alianza de los miembros, no lo fuerzas a base de recursos comunes, y eso es así, va en contra de la lógica digamos, de corporaciones, ¿no? En el que, como yo digo, cuando llega gente muy nueva a puestos de liderazgo, si no tiene suficiente bagaje, la tentación primera siempre es centralizar. Entonces, esto solo ven la economía de escala que podría... Y yo digo, ese es el 101 de que digo, espérate un poco y verás cómo se te pasa, pero no tomes decisiones todavía. ¿Por qué? Porque no funcionamos así. Lo que crearías sería un monstruo con una cabeza enorme y irías desempoderando el éxito justo que tienen nuestras redes, que es que la vida y la atracción que mueve la misión se da en quien está más cerca a la persona o al problema que estás intentando responder, y eso la Iglesia lo tiene como muy clarito, ¿no? Es el principio de subsidiariedad y habría que tatuárnoslo siempre, porque los equilibrios son complejos y si los deshaces, luego es muy difícil porque lo que va a ocurrir es un desempoderamiento progresivo de la atracción local y a la larga te cortas los pies y la red muere. No tiene, es un equilibrio muy complicado, pero los Garansinis del mundo lo manejan muy bien. Entonces ahí suelen ser secretariados centrales muy ligeros, muy focalizados en comunicación, que creo que eso sí que sí se centraliza bien, pero no en recursos y en gestión real, porque sería un problema. Es mi visión, al menos, de lo que voy viendo hasta ahora. Gracias, Dani. Digo que me gustaría recordar también a nuestro rector, a Gabriel, porque él justamente habla de eso, y es que él conceptualiza Loyola como un nodo fuerte en una red mucho más amplia, pero también pone siempre el énfasis en la importancia de que el nodo sea fuerte. Por eso también yo creo que la conceptualización ahora en el plan estratégico de una universidad en red, más luego también al final, si nosotros hemos movilizado de alguna forma mayor o menor, pues los recursos también, a veces con creatividad, ¿no? Pero siempre también con mucho apoyo, ¿no? Del rector de la universidad. El movernos en red ha sido en eso. Entonces, Loyola, y son palabras del padre general, que también él nos dio en la apertura del campus, es un nodo fuerte de una red global y mucho más amplia, ¿no? Y creo que también, siguiendo un poco eso, que es verdad que todos los que hemos hecho en Networking 101, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? De iniciarnos en... Siempre hemos tenido esa tendencia de decir, pero es que aquí no hay economía de escala, esto es una locura, porque claro, venimos de una filosofía de entender las organizaciones desde un punto de vista más institucional o empresarial, ¿no? Y no tanto como desde la congregación con esa misión, donde entiendes que el espíritu va soplando también enraizado en lo local, ¿no? Que muchas veces también decimos, bueno, sí, nosotros le llamamos a veces, ¿no? También Carlos García habla del negociado de milagros, ¿no? O sea, si esto sale es porque el negociado de milagros, pues realmente lo va a apoyar, ¿no? Pero va saliendo, ¿no? Y se va viendo cómo se va construyendo y va saliendo. Por eso creo que también es muy importante que podamos tener estos espacios, y te agradecemos mucho la sesión de hoy, porque yo veo aquí a todos los compañeros, veo a Javier, que está ahí en Pedagogía Ignaciana, veo a Mercedes, que está también montando hackathon con la Javeriana de Bogotá y con otras universidades hermanas en temas de emprendimiento. Bueno, personas que aunque a lo mejor no tengan aquí la cámara conectada, pero creo que al final hay si logramos construir esa cultura de la colaboración, al final podremos realmente cumplir esa misión según una estructura pesada, que es lo que no está en ese modo de proceder, ¿no? Y entender también que ya el modo de proceder
de la compañía o de los propios jesuitas está el del trabajo en red, que eso también ya se ha formulado, que ya no solamente el discernimiento o la colaboración, sino el trabajo en red, ¿no? Y eso es algo, pero que todavía tenemos que trabajar mucho en comunicación y creo que también la preferencia de acompañar a los jóvenes, el mundo de la comunicación es un mundo joven, por eso necesitamos, pues yo veo aquí una media de edad muy, muy joven, ¿no? De personas que lo entienden, que se entusiasman y que también generosamente dedican su tiempo. Entonces, no sé, creo que de alguna manera en esto también nos hace distintos, ¿no? Y sobre todo dar la oportunidad. ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo por la colleja que nos iba a caer, ¿no? Yo recuerdo a Ignacio temblando la primera vez que iba a mandar un correo a 200 universidades y estaba ahí con la tecla, le doy o no le doy, digo, pulsa la tecla, ¿no? Porque muchas veces como, ¿y tú quién eres, no? Y no lo han dicho, ¿eh? Muchas veces, o sea, grandes rectores, ¿y tú quién eres para...? Y entonces te quedas ahí un poco como, a lo mejor asustado, ¿no? Y creo que esto es una semilla que tiene que protegerse para que germine. Y algunas germinarán o no, pero tener también ese respaldo de oye, porque hay muchos más por todo el mundo, ¿no? De ánimo, adelante, se puede. Y esa plataforma a través de la comunicación y dando entrada a la gente joven, que al final esto lo hacemos pues por nuestros alumnos, por nuestras comunidades y por el futuro, ¿no? Y perdón, pero me entusiasmo con el speech, pero era un poco, por eso tú le llamas redes proféticas, ¿no? Dan eso de profetismo. Yo siempre cuento que la Warwick, la Business School de la Warwick, nos ha estado estudiando los últimos 4 años a fe y alegría. A raíz de Jesuit Network apareció, hicimos en Facebook un grupo para researchers, porque muchas veces la gente que estudia redes es otro tipo de disciplina, no van buscando más redes, el estudio del mapeo de redes sociales, bueno, es otro tipo. No siempre ha sido fácil encontrar académicos que quieran estudiar la red jesuita desde el punto de vista de la red de instituciones, ¿no? Y hay uno en concreto que fue jesuita, José Bento, portugués, que es profesor de la Business en Warwick, y nos ha pedido, y hace ya 4 años, llevamos varios doctorados sobre fe y alegría desde la perspectiva de diseño organizacional, ¿no? Y él lo que dice es que después de las reducciones, fe y alegría es el segundo milagro organizativo de la Compañía de Jesús, porque dice que nadie entiende por qué funciona, pero funciona, ¿no? Y tiene las claves del éxito tienen que ver con esto, ¿no? Y Jorge Cela, que escribió hace tiempo un artículo intentando responder a estas preguntas de Bento, lo que decía es que la clave es una estructura muy clara como forma de proceder y una identidad y misión con muchísima claridad. Es decir, identidad fuerte y una misión muy clara con una forma de proceder y estructuras muy, muy definidas, ¿no? Y ese es el éxito, al menos, de Fe y Alegría. Ese es el éxito de Fe y Alegría. Entonces, a mí me parece como muy interesante. Bento tiene una teoría que lo que dice es que somos una metanacional, no una multinacional, ¿no? Y ahí yo lo decía un poco al hilo de lo que me sonaba al hilo de tu comentario, Borja. Creo que el futuro está en saber ser nodo con algún tipo de know-how específico, ¿no? Es decir, cómo formar una red en la que el conocimiento, él lo llama centros de conocimiento, ¿no? Está en los nodos, no en un centro único, sino entonces lo ideal sería como ir diseñando una Loyola que tiene un aporte específico a la red desde aquí. No todos los aportes, no es el centro, no es única, pero sí tiene algo específico que de alguna manera no solamente es Andalucía y Higher Ed, sino algo más para lo global. Y yo creo que estáis ahí, en ese balbuceo, ¿no? De no solamente estáis haciendo lo mejor posible vuestra misión en vuestro territorio, sino que habéis entendido que para hacerlo lo mejor posible aquí también hay que ser de alguna manera sinérgico con el resto, en el que hay cantidad de valor que podéis obtener cruzando estudiantes, aprendiendo, haciendo proyectos conjuntos, ¿no? Y también inyectando a Yahoo algún tipo de know-how que Yahoo no tiene, ¿no? Y para mí, por ejemplo, en vuestro caso, tiene que ver mucho con la internacionalización y el networking. El caso de Magis Exchange es uno, pero habría 1000, ¿no? Yo iría por ahí como a seguir elaborando esa idea de cómo sois un centro de conocimiento de una red que es metanacional, que tiene distintos hubs, y si queremos hablar de ecología, sabemos a qué universidad queremos ir, ¿no? Y si queremos hablar bueno, hay que ir viendo, porque la idea sería hacia qué vamos a venir a Loyola buscando qué, ¿no? ¿Cuál es y a lo mejor tiene que ver con por eso justo hoy que estamos aquí con el grupo de internacionalización, algo hay de eso que aquí está, y viendo el mapa nadie tiene este tipo de
estáis de back office de cantidad de las dinámicas de internacionalización de la compañía. Y eso no es casualidad. Digo, es parte es tu visión y tu visión de la jugada, pero también es la visión de universidad que tiene Gabriel, y yo creo que la gente que habéis ido haciendo el equipo, que estáis todos muy alineados, ¿no? Entonces, no sé si por ahí ayuda, pero yo os animaría a seguir explorando esa idea, porque estáis encontrando un nicho muy potente, con muchísima proyección, que nadie antes estaba como, y os estáis haciendo clarísimamente expertos y motor, ¿no? En eso. Para eso hay que visibilizarlo y tal, pero también hay que ser súper humildes, muy estando detrás. Tampoco, a veces se estropea esta magia si uno se pone demasiado en primera línea, ¿no? Yo lo digo porque Entre Culturas en cierta manera tiene ese tipo de filosofía también, y estamos detrás de los grandes movimientos de red del sector social, y hemos aprendido a que la manera de que eso funcione muchas veces es siempre un paso atrás, siempre a través de proxies, ¿sabes? No de cara, porque de cara los nodos fuertes asustan y no siempre favorecen la colaboración. Pero bueno, Ignacio, estaba buscando alguna mano más, pero mientras no haya... También mucho talento, ¿no? Chicos que vamos conociendo antes de que se vayan a sus experiencias internacionales, porque cuando vienen, bueno, pues durante la experiencia también lo hemos ido conociendo y tal, también así nos conocimos Borja y yo, y va viendo también cómo esos chicos, pues, con un determinado talento, unas habilidades, unas pasiones, pues van viendo cómo el trabajo que van haciendo con las distintas redes, por ejemplo, Mar, tenemos Esther, que no ha podido estar aquí, yo, Erika, con el tema de Laura Tosí, bueno, y todo, va viendo cómo esa interacción con una red de visión va transformando también al estudiante y va alineando, ¿no? Un poco con la misión de la compañía o de esa red concreta, ¿no? A mí, por ejemplo, la IAJU, bueno, pues me ha ayudado a, primero, tener una visión mucho más internacional, a entender diferentes culturas y a profundizar un poco en algunos de los grandes problemas del mundo, ¿no? O Esther, por ejemplo, Esther Alonso siempre... No, o Frank está aquí, cuéntanoslo tú, Frank. ¿No? Digo, pero da el micrófono sino un poco, porque esto es súper interesante. Bueno, digo, termino de este, por ejemplo, Esther, que siempre ha estado y sigue teniendo, ¿no? esa vocación y ese interés en el mundo de la moda, ¿no? Pero a través de sus prácticas con nosotros en la Asociación Internacional, pues está viendo y decir, a lo mejor mis talentos, ¿no? Es una forma muy práctica de un discernimiento vocacional que hacen durante sus prácticas en trabajo en red, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente ofrecer un poco esa experiencia en esos experimentos, ¿no? Que somos aquí también en el Servicio de Relaciones Internacionales y en otros servicios de la universidad, de cómo vas viendo cómo ese trabajo en red va tocando al estudiante y le ofrece una oportunidad de un discernimiento y una conversión, ¿no? Que estamos hablando también el año ignaciano. Entonces, bueno, pues simplemente ofrecerte esa perspectiva que vamos viendo de verdad cómo van tocando la vida de los chicos. Bueno, yo no sé, Borja, qué es lo que quería contar concretamente, ¿no? Pero sí que es verdad. No, sí que es verdad que, vamos, ahora precisamente entre Pedro Pablo e Ignacio, me acuerdo, cuando estábamos en Seattle y salió la oportunidad de entrar en el board, y me levanté, di el discurso y entré, ¿no? Pero... no, pero sí que es verdad que desde que estoy en Alfa Sin Manu, sobre todo el último año, sí que es verdad que se ve cada vez más como todos los presidentes de Alfa Sin Manu tienen cada vez más necesidad de hacer programas, pues ya sea no solo con delegaciones estadounidenses, sino sobre todo extranjeras. Este año, por ejemplo, ya hemos empezado a lanzar programas que sean, cross-border, ¿no? Que creen comunidad entre distintos programas, y le estaba diciendo a Ignacio, tío, tenemos que contar esto en el triennial porque es una oportunidad que los estudiantes necesitan y no se la estamos dando. Y eso es verdad, y muchas veces nos reunimos e intentamos que los universitarios tengan oportunidades, ya sea en conferencias donde fue José Aranda, donde hay muchos compañeros nuestros, pero es que quizás no se conoce la mayoría. Y entonces esta conversación que estamos teniendo aquí
sería interesante compartirla, sobre todo con gente que a lo mejor está deseando de seguir esa semilla. Y luego a ti estar en el board de Alfa Sin Manu también has conocido más Ujú. la misión de la compañía Sí. también, ¿no? No, sobre todo eso, ¿no? Probablemente las preferencias apostólicas no las habría conocido tan a fondo si no fuera por Alfa Sin Manu, ¿no? Y si no me pusieran a mí en el foco de explicarle yo a muchos presidentes qué son las preferencias apostólicas, que tampoco creo que sea el mejor ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final, no sé, haces un proyecto de vida con la compañía y yo creo que Alfa Sin Manu puede ser una buena herramienta y vamos, por supuesto, a vuestra disposición. Es que nos cuenta Elena sobre esto. Yo también porque por alumnos nuestros jóvenes que de repente se meten en esta dinámica, Elena está con Kirchner, con Susana Israel. A ver, yo llevo muy poquito con Kirchner, entonces no es igual que ellos, que ya tienen mucha más experiencia, pero, por ejemplo, con lo de Alfa Sigma Manu, que no sé si por eso me lo ha dicho Borja, que yo no entré, aunque me mandaron la candidatura, entonces él decía que estaba toda la gente, bueno, que tenía así como más vocación, ¿no? De la misión y de representar a la universidad. Digo, hombre, pues tanto Esther creo que era, que tampoco estaba, ¿no? O algo así. Esther no. Y yo dije, bueno, en eso no estamos muy de acuerdo porque estamos aquí las dos, estamos bastante implicadas y no estamos ahí dentro, pero bueno, yo creo que ha sido un fallito en nosotras dos. Y luego yo desde Kirchner, la verdad que me está gustando mucho la experiencia. Estamos haciendo... Y comunicación. No, bueno, ya este sería, o sea, solo me queda el TFG de comunicación. Me queda únicamente eso y ya este sería mi 6º año, porque los TFG lo he llevado un poco más atrás porque quería hacerlo muy extenso y al final pues se me ha ido haciendo un poco más largo y no quería entregarlo rápido y mal y prefiero tomarme mi tiempo. Como he estado haciendo también práctica, he tenido la posibilidad de ir experimentando tanto en medios como más en una organización en la parte de comunicación, como estoy ahora con Kirge, y me he dado cuenta también, sin tener que estar directamente en el mundo laboral, ¿sabes? De lo que, por ejemplo, que la parte de medios no me llama tanto la atención, la parte de prensa, y que lo que estoy haciendo ahora es lo que de verdad me gusta. Y en Kirchner estamos en bueno, supongo que estaréis al tanto del Best Practices que estamos haciendo, una revista, estamos con el 2º volumen, y la verdad que de todo lo que habéis estado hablando, de iniciativas de innovación pedagógica y todo en la revista, por si no lo habéis visto, podéis ver un montón de artículos que han presentado de un montón de universidades de las diferentes redes. Y la verdad que muchas iniciativas son muy interesantes. Hay otras que están que tienen mucho potencial, pero que no están bien explicadas o bien desarrolladas, y sí que se podría hacer un trabajo más de que se comunique mejor, porque, por ejemplo, experiencias de peregrinaje o de, ¿cómo se llama? Que hacen como una especie de reuniones de las diferentes universidades, que se ha hecho en Frankfurt, creo que fue la última. Pues era uno de los artículos que a mí me pareció muy interesante porque daba a conocer tanto la misión de la Compañía de Jesús a los alumnos y también les daba, pues, lo que ha dicho Ignacio, también un espacio para el discernimiento, para la reflexión, y era como muy breve y te quedabas con ganas de saber más los resultados de eso, ¿no? Además es como que se ha hecho en diferentes ciudades y creo que eso se podía potenciar un poquito más. Y también darle más visibilidad, porque, por ejemplo, Ignacio me comentaba el otro día que la revista, que también están los artículos, ¿no? En la página web, por si no quieren verlo en formato revista, la newsletter ha tenido muy poca visualización, entonces... Pues el volumen da incluso más largo, lo hemos tenido que partir en dos, porque... Pero es mucha información. Ya quisiéramos tener nosotros, un contenido brutal. Pues queda mucho más y queda un 3er volumen, que para eso ya no voy a estar en las prácticas, no sé si luego estaré de alguna otra forma, ojalá. Pero el 2º volumen incluso más extenso. Lo hemos tenido que partir en 2 partes porque era imposible meter todos los artículos, que eran mucho más largos. La verdad que están, desde mi punto de vista, de calidad, están mejor redactados y se entienden mucho más, entonces pues son más largos. Pero era imposible ponerlo en un solo volumen. Digo, Susana, esto no se lo va a leer nadie, porque al final...
Exactamente, pero es que, claro, no sé, lo que estuvimos hablando, porque si la newsletter la mandamos desde, como que la manda Kircher, no, bueno, bueno, sí, la manda Yahoo, pero no pone el título típico de la newsletter de Yahoo, entonces como que la gente no, entonces hay que buscar otra vuelta para que en la segunda newsletter que vamos a enviar para el segundo volumen, más gente entre, porque yo creo que en el momento que entra es atractivo el contenido y que si no quieres leerte tipo un artículo así más pesado, en la revista incluimos tanto la infografía, que tú puedes ver de qué va el artículo, que te interesa, te lo lees, que no, pues sigue, busca otra, ¿no? Entonces, es una forma de acceder al contenido más rápida, porque puedes verlo más visual, que no te llama la atención, pues sigue. Y no tienes que ir buscando por el título, que a lo mejor el título no te dice tanto de qué va el artículo si te va a interesar. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por delante. No sé si me dará tiempo. Elena, ¿me escucha? ¿Elena? Sí, te escucho. Adelante, Elena Pérez. ¿Ha vuelto ya de Bruselas? ¿Dónde está? Sí, yo ya estoy en Córdoba. Lo que pasa es que iba a ir, me escribió Ignacio. Bueno, me llamó ayer para ir y tenía pensado ir, pero me vacuné de Janssen y esta mañana, pues la verdad me he levantado un poco regular. Y digo, bueno, me quedo aquí y ya está. Lo sigo online. Preséntate en un minuto para los que no te conocen. Bueno, pues hola a todos. Me llamo Elena, estudio ADI Relaciones Internacionales y soy también pues, estudiante del Dual Business Degree. Entonces, pues estuve en Roma, Chicago y este año he hecho un Erasmus por Relaciones Internacionales en la Universidad de Namur en Bélgica. Durante mi estancia allí en Bélgica, pues tuve la oportunidad de hacer unas prácticas con el JESC, el G Suite European Social Center, durante el segundo cuatrimestre. Y la verdad que fue una experiencia estupenda porque aunque yo estuve con Borja y con gente de la Oficina de Relaciones Internacionales visitando hace 5 años el JESC, pues nunca me hubiese imaginado que iba a hacer mis prácticas allí. Pero la verdad que ha sido una experiencia genial. Estaba muy contenta de poder hacer unas prácticas incluso con toda la pandemia y tal, aunque han sido online, siempre pues súper bien acogida. Hacían lo típico de un break todos juntos los martes y viernes para conocerse un poco más y tal. Entonces, de esa forma sí que tenía el espíritu un poco de oficina. Y allí básicamente lo que he hecho ha sido pues aportar mi granito de arena en el departamento de desarrollo de la organización y pues he estado en proyectos como, bueno, el más destacado que puede tener más relación con lo de Andalucía ha sido el del Cuerpo Solidario Europeo o Cuerpo Europeo de Solidaridad, no sé muy bien cómo es la traducción. Pero vaya, lo que consiste es conseguir una beca de la Unión Europea para que dé fondos a poder mantener a una persona, un voluntario, ya sea de la Universidad Loyola, allí en Bruselas, y que pueda tener también pues esas prácticas o esa función de descubrir un poco desde el corazón de Europa lo que se puede realizar y de una forma mucho más solidaria que está ofreciendo la Unión Europea. Entonces a mí eso me ha marcado un montón, aparte de que pues me encanta todo el proyecto europeo, ver cómo la sociedad de Jesús también tiene ahí un poco el pie metido, ¿no? Y todo lo que están haciendo. Uno de los proyectos que más me gustaron que llevan a cabo es el European Leadership Program y al que pueden pues aplicar distintos de que se gradúan también se puede aplicar. Y nada, a mí me encantó porque es realmente ver al profesional joven en Bruselas de una forma mucho más profunda, ver cuál es su vocación, tienen cursos de coaching, de espiritualidad también, y es darle todo ese bagaje en 6 meses y un poco orientarle realmente para que pueda llevar a cabo pues su carrera profesional allí y de una forma mucho más discernida, ¿no? Entonces, pues tuve la suerte de estar en varios de las actividades de los eventos que tuvieron y fue una pasada, la verdad es un lujo. Todos los speakers que tienen, la red de contactos, etcétera.
y nada, no sé, esa ha sido un poco así mi experiencia. Al final, personas, perfiles como Elena, también después son buenos candidatos y están sobre todo despiertan interés, ¿no? Que es lo que estábamos hablando un poco de cómo tienen esa conversión de decir, pues explorar oportunidades. Ahora tu amigo James Hamby pues está buscando un perfil allí como project manager para el secretariado al servicio de la FE. Oye, pues eso es una oportunidad para perfiles como Elena, o por ejemplo tu amiga Valeria, también Méndez de Vigo, está buscando perfiles parecidos a los que estamos en esta sala para que hagan práctica allí y apoyen al secretariado de Educación Superior, secretariado de Justicia Social. Entonces, pues también queríamos exponerte un poco esa idea de redes como estructura de la compañía, atractivas también por su globalidad, por su interconexión, por su interculturalidad interapostólica también para jóvenes y una forma, oye, pues de atraer talento hacia la compañía y, por qué no, también vocaciones, ¿no? O sea que... Totalmente de acuerdo. Para mí el reto está en cómo lograr que no crear una especie de élite de networkers desligada de la capacidad institucional, ¿no? Y lo que veo es que en general tiendo a ver dos tipos de visiones, ¿no? Aquellos que a lo mejor ven más la transformación del individuo, que me parece que es una estrategia perfecta, que es ir creando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Peter Rossi, que está más en esa línea, creo que la iniciativa del leadership, del programa de liderazgo en Europa, es ir transformando a individuos que van pasando por el programa a una escala pequeñita, pero creando como agentes de cambio, ¿no? Y luego otros que a lo mejor yo estoy más ahí, que estamos intentando crear como cambio más de cultural y de estructuras, ¿no? Y cómo lograr crear el vínculo entre ambos, ¿no? Porque alguna vez hemos discutido, ¿te acuerdas?, con el tema de qué hacer con esa gente que estáis en este tipo. Para mí la clave es no desinstitucionalizar a nadie, sino, y por ejemplo, está muy bien ir a apoyar un poco a una red de estas que flotan, pero la clave está en cómo lograr que sean las instituciones, o sea, cómo no dividir, porque el problema que tenemos con las redes a veces es que se crean supraestructuras sin realmente un arraigo institucional, y eso es muy, muy delicado porque estropeamos las posibilidades de las redes si no van con el peso institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr? Yo siempre digo que lo único que te da autoridad para hablar en una red y es que estás realmente en el día a día en una institución llevando adelante proyectos, dirigiendo personas. O sea, si no, te conviertes en una especie de flotador, net talking lo llaman, ¿no? Pues eso, hablar, pero en realidad, digo, tú luego el lunes a las 8 de la mañana exactamente, además de decirme a mí cómo tengo que hacer yo el trabajo, ¿tú qué haces? O sea, al final es cómo lograr que quienes conforman las redes y diseñan y esos nuevos perfiles estén y trabajen desde lo institucional, ¿no? Y eso para mí es un reto brutal, que todavía no sé cómo hacer, porque en el fondo es llamativo que muchas veces estas redes macro lo que buscan son perfiles sueltos, ¿no? A mí lo que me parece brutal es el buscar cesiones de instituciones, ¿no? O sea, alguien de una institución que Valeria, por ejemplo, está en excedencia de Entre Culturas, ¿no? Trabaja en Roma. Y para mí ese sería como lo ideal, ¿no? Cómo lograr crear una especie de mayor movilidad entre nuestro propio personal que permita el desarrollo de personas dentro de nuestras instituciones en esa dimensión internacional también, y a la vez la capacitación progresiva de los líderes en esa dimensión del networking, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo, porque de hecho los talentos más fuertes están en gente muy joven, que no ha pasado por los ranks de las instituciones y no sé si pasarán en algún momento, pero me preocupa en ese sentido, ¿no? Que es decir, oye, que al networker hay que también ayudarle a entender la dimensión institucional, porque si no, no va a ser un líder, digamos, bien equilibrado en el futuro, ¿no? Me parece fundamental eso, que la gente que está moviéndose muy rápido a esos niveles de internacionalidad, por idiomas, por visión, por formación, por comunicación, hay cantidad de habilidades nuevas que no las tienen a lo mejor los que están ahora, pero también hay la contraria, que es decir, hay que asegurar que esa gente también tenéis el pondus de la gestión
digamos, institucional pesada, que es la que te da la visión de por qué luego no funcionan los proyectos que lanzas, por qué no se une la institución tal, por qué este líder me resulta tan conservador, o por qué. Y en el fondo hay lógicas que son muy previsibles y entendibles, pero que. Y no podemos. Es lo que pasa en el tercer sector con las ONGs, como más startup, más un modelo de intervención muy sencillo. Pues claro, ¿quién pelea contra Water.org? Que monta, ¿sabes? Un único modelo de intervención súper fácil de comunicar y claro, es imposible, pero claro, con ese tipo de intervención no resuelves, solo resuelves un tema, ¿no? Nosotros yo creo que estamos ahí también, hay que intentar ver de qué manera las startups de compañía se compensan mucho con el movimiento orgánico de las instituciones, que es donde tenemos el impacto apostólico, no en el otro lado, ¿no? Entonces ahí, y cada vez más hay esa especie de florecimiento de gente muy joven en puestos muy arriba de lo internacional que no siempre se entiende desde la. Entonces hay que asegurar cómo equilibrar esa tensión, ¿no? Porque yo creo que si no fuera, por ejemplo, con gente como tú, Yahoo no estaría funcionando. O sea que veo el valor clarísimo. Pero a veces hemos hablado y te he dicho también, ¿no? Ojo a la institucionalidad porque hay que ganarla y eso lleva tiempo y galones. Yo añadiría a eso que comentas, el acompañamiento de la persona. Es decir, que porque muchas veces este tipo de personas están muy sueltos, moviéndose mucho, etcétera, pero luego ese acompañamiento que se necesita para que la persona crezca como tal y en profundidad, que es la clave de todo esto, es decir, no podemos olvidar que estamos trabajando para el reino, ni para una red, ni para sino esto va para lo que ya sabemos que va. Y eso a veces se nos puede olvidar, con tanto movimiento. Entonces, de alguna forma ese acompañamiento se requiere para que la persona, obviamente, multiplique todas esas habilidades, todos esos talentos que tienen, sin duda, y que han ido aprendiendo y que muchas veces nosotros se lo hemos dado. Pero a veces nos olvidamos de ese acompañamiento que es clave para que no nos olvidemos de la institucionalidad que tú hablas, pero sobre todo tampoco de que esa persona tiene un interior que tenemos que fomentar y que crezca porque va a ir en la línea que nosotros queremos, con el margen de que luego sean vocaciones o no, que eso Dios dirá. Pero ese acompañamiento yo creo que también es importante en este tipo de personas que se mueven con esa fluidez y esa rapidez, que muchas veces nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Ahí yo creo que, como tú bien dices, es complicado, porque se necesitan unos equilibrios y a veces nos cuesta, ¿no? Pero hay que ir por ahí, en mi opinión, ¿no? Yo pregunto mucho, ¿en qué más estás, qué otras cosas haces? Y eso ayuda mucho también a hacerte la idea del equilibrio que está logrado, ¿no? En el perfil. Pero sí, el problema de estas cosas es que quién acompaña a esos perfiles tan nuevos, ¿no? Yo lo digo, la compañía está rota ahora mismo porque cada vez más trabajamos en un ámbito que el provincial no abarca. Y eso es muy nuevo, eso no pasaba antes. Antes el provincial abarcaba todo tu scope de trabajo y ahora hace tiempo que a perfiles como el mío, el provincial, que es quien realmente escucha mi cuenta de conciencia y asigna la misión, se fía o sea, él no tiene ya la visión de conjunto, porque trabajo por encima del ámbito de la provincia y eso, o sea, nuestro propio esquema no está resuelto cómo hacer eso, cómo acompañar de manera ignaciana y me imagino que a nivel institucional mucho más complejo. ¿Quién acompaña con la complejidad que tiene, la amplitud? O sea, si nos superan muchísimo estos nuevos perfiles, van más allá de lo que hemos sido nosotros profesionalmente, interculturalmente, de proyección, o sea, estamos aprendiendo con ellos, ¿no? Entonces, lo veo complicado, porque habría que ir a buscar a una entidad más amplia aún para hacer ese acompañamiento y eso queda demasiado lejos, ¿no? Pero bueno. Terminando por el tiempo. Pero pues Dani, yo desde el punto de vista de los laicos que estamos también en red, queremos decirte que nos sentimos muy acompañados por ti. Es decir, tú tienes una personalidad, una experiencia y una responsabilidad también, un conocimiento muy profundo. Eres realmente un pionero, ¿no? Un innovador en esto. Y para nosotros contar con alguien porque es verdad que a veces para acompañar con otros jesuitas más de entornos más locales, que a lo mejor no tienen esa visión o no tienen esa experiencia o no tal, pues a veces un poco como que no terminan, ¿no? de redondear en los ámbitos en los que estamos. Pero en ese sentido, digo porque te lo plantees también desde un punto de vista de cómo puedo ayudar a acompañar más, con más jesuitas que sean globales, como es tu caso, pues a estos fenómenos con gente tan joven
para que también, bueno, pues vaya aprendiendo con profundidad, como dice Pedro Pablo, que vayamos desarrollándonos bien en ese sentido, ¿no? Y que creo que es un proceso también de acompañamiento nuevo y que igual, no sé si a estructura supraprovincial o en la curia y tal, se podría hacer algo que fuera combinar el tema del liderazgo, ¿no? Del programa de David McCallum, de Discerning Leadership, pero también enfocado hacia las redes, ¿no? Y de alguna manera por hacer ahí algo también híbrido, que eso haga también que pueda haber, bueno, unir a personas que tenemos perfiles parecidos y que estamos trabajando de una manera conjunta, para también que vayan saliendo como de alguna manera promociones, ¿no? O sea, los jesuitas muchas veces, cuando habláis entre vosotros, dicen, es que este es de mi quinta, este es de mi año, y nos hemos encontrado en tal forma, y eso os ayuda luego mucho a desarrollar también unas relaciones internacionales y en distintos apostolados, pues esenciales, ¿no? Porque os van definiendo, ¿no? Esos cohorts, ¿no? O clases, ¿no? Pero también para laicos sería bueno tener también ese tipo de, igual que hemos hablado esta mañana, Loyola 1, antiguamente ya no se llama Loyola 1, ¿no? Pero el programa de formación que nos contaba Alejandra, pues Alejandra se ha relacionado pues, con gente de Deusto, de Comillas, de SADE, que saben más, que saben menos, pero se van tejiendo esas relaciones que hacen también que están al servicio de la misión, ¿no? O sea que planteate también buscar esa unión de Discerning Leadership y Networking en una perspectiva de mayor profundidad desde un punto de vista de la base ignaciana, teológica, del porqué de los redes y de la colaboración, ¿no? En este ámbito, ¿no? Bueno, yo creo que son las 1 y si no hay ninguna reacción más, creo que han sido 2 horas muy fructíferas. Me asomo aquí. Agradecer, por supuesto, a Dani su disponibilidad y su apoyo constante y las palabras también que nos ha dado de ánimo y de impulso hacia Loyola. Nosotros tenemos esa intuición de que vamos caminando con nuestros errores, por supuesto, y con toda la humildad del mundo, pero que vamos caminando en un sentido correcto y a mí me gustaría que lo despidiéramos con un aplauso. Gracias a todos los que habéis conectado también online, que veo por ahí que habéis encendido las cámaras. Y bueno, y que Dani, que esta es tu casa y ya sabes que estamos al servicio de la misión y de la colaboración. Muchas gracias y buenas tardes.